de hoy, bueno, me toca compartir con ustedes la palabra y como hemos visto a lo largo de este año, o a lo largo que en verdad llevamos, ¿cuánto? 2 semanas, ya ha sido intenso este inicio de año, podemos ver cómo Dios trajo una palabra sobre nuestra casa. Todos los años el Señor nos direcciona con una palabra, establece una dirección, establece un lineamiento sobre el cual vamos a caminar o vamos a ser direccionados en lo que Dios quiere para nosotros como iglesia, pero también entendemos que como iglesia del Señor, no solamente como iglesia local, sino como iglesia de la nación y como iglesia hacia las naciones, proféticamente también anunciamos un mensaje y con nuestra vida y con lo que vivimos, con lo que ejecutamos, con los procesos que el Señor nos lleva a vivir, también estamos viviendo un proceso sobre la nación y sobre las naciones. ¿Cuántos creen eso? ¿Sí? Es así. Es así. Por lo tanto, es importante no solamente tener la conciencia de lo local, que está bien, tener conciencia de que hoy estamos aquí reunidos, estamos congregados, pero también lo que Dios está hablando es algo que está hablando sobre la nación y sobre las naciones de la tierra. Y si Dios trae un lineamiento para nosotros como iglesia y como casa, que es la palabra reedificar, la recibimos a principio de año. Cuando hicimos el cambio de año, el Señor trae esta palabra que es un tiempo de reedificar, un tiempo de Nehemías. Y a lo largo de todo este año vamos a estar inquiriendo en esto. Présteme atención, a lo largo de todo este año vamos a estar inquiriendo en esto. Entonces va a sonar a veces un poco repetitivo, va a sonar a veces un poco majadero, pero es porque Dios está poniendo énfasis en esta palabra. Nehemías, reedificación. La semana pasada, Fabián, fue la semana, no, la antepasada, la primera reunión del año, Fabián estuvo compartiendo sobre Nehemías y vamos a estar este año escudriñando. Hay mucha riqueza en ese periodo histórico de la Escritura. Tenemos a Esdras, tenemos a Nehemías, tenemos a diferentes profetas como Zacarías, Ageo, que son parte de este proceso de edificación y de reedificación, desde que Dios los hace salir del exilio, los hace salir de Babilonia, hasta que ellos vuelven a Jerusalén y comienzan a reedificar. El pastor el domingo pasado estuvo ministrando muy proféticamente respecto al tiempo de activación que trae sobre la casa, un tiempo de activación en el espíritu, un tiempo de dejar la pasada manera de vivir, de dejar pensamientos que vienen a robarnos la fe, de dejar pensamientos que vienen a producir que detengamos la construcción, que detengamos la obra. Y es importante que en esta edificación también vayamos construyendo un mensaje, una palabra que va a traer a nosotros luz y entendimiento de los tiempos que estamos viviendo. Y me gustaría tal vez ponerle un título a esta palabra el día de hoy, que es llamado a los edificadores. Llamado a los edificadores. Vamos a leer Nehemías capítulo 1 y capítulo 2, téngalo ahí abierto. Yo voy a contextualizar algunas cosas, pero necesitamos seguir inquiriendo y entrando en entendimiento de lo que Dios quiere para su iglesia. Entonces, Nehemías capítulo 1, vamos a leer hasta el versículo 11 y después Nehemías capítulo 2 del 1 al 9. Ese es el contexto. Ese es el contexto. Yo voy a ir citando algunas partes de la escritura, pero ese es el contexto sobre el cual vamos a construir este mensaje el día de hoy. Ahora, es bien interesante que sé que Fabián dio un contexto, pero también hay un contexto que ocurre en la escritura de estos dos libros. Nehemías es un libro homónimo. ¿Qué quiere decir? Que lo escribió él mismo. Es como que yo escriba un libro que se llama Aarón, y ahí ustedes lo van a leer, que lo escribí yo mismo. Es un libro homónimo, pero es un libro que en el orden que después se le dio a la escritura se separó. ¿Por qué? Porque ese libro nace de uno solo, que es Esdras. Esdras. De hecho, antiguamente se llamaba Primera de Esdras y Segunda de Esdras. Esdras es un escriba y sacerdote que estaba en el tiempo de Babilonia cautivo.
al igual que Nehemías. Son contemporáneos, pero viven o intervienen en la historia en tiempos diferentes y en tiempos también convergen. Estamos en un tiempo donde Dios habló de que venía convergencia. Entonces, Nehemías se escribe dentro del contexto de Esdras. Yo le dije antes se llamaba primera de Esdras, segunda de Esdras. De hecho, si usted lee la Biblia, va a encontrar que de repente se cruzan entre ellos. En Nehemías capítulo 8, por ejemplo, aparece Esdras. Y en Esdras también aparece Nehemías. Ahora, ¿qué es lo que hace Esdras? Recuerden, es escriba y sacerdote. El primer llamado que tiene Esdras es a reconstruir el altar. A reconstruir el altar. A reconstruir la adoración a Dios. Contexto, estaban en Babilonia exiliados y Dios abre una ventana, se cumple el tiempo en donde ellos van a volver, según la profecía de Jeremías. Se abre una ventana a través del rey Ciro o Darío es el rey, me confundí, pero uno de esos dos reyes, que permite que ellos vuelvan a Jerusalén. Ellos estaban cautivos en Babilonia, pero el imperio persa conquista ahora Babilonia y dice, vuelvan a restablecer la adoración. Dios usa al imperio persa para que vuelva Israel del destierro. Ahora, ¿qué es lo primero que hace Nehemías? Hay tres olas migratorias. Primero es Zorobabel, que es un dirigente, un libertador, que dirige el primer grupo. Después viene Esdras, que hace la reedificación del culto a Dios. Esdras se encarga de edificar el templo, de reedificar el altar, de enseñar la ley. Posterior a Esdras llega Nehemías y edifica el muro. ¿Me van siguiendo? Entonces Esdras edifica el altar, vuelve el culto de adoración a Dios y posteriormente llega Nehemías y edifica el muro. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, veamos el contexto profético que Dios nos llevó el año pasado como iglesia. Posterior a discipularte, ¿qué es lo que Dios nos direcciona como casa? Y comenzamos a tener los días martes. ¿Qué comenzamos a tener los días martes? Fundamentos sobre la familia y el altar familiar. ¡Wow! Entonces no es solamente que se nos ocurrió a los pastores, o no es solamente que fue, bueno, ahora tenemos que meternos con la familia. No, es Dios que comenzó a traer un entendimiento, guiado por su Espíritu Santo, para volver a edificar el altar en casa. Esdras. Los hermanos estuvieron en Turquía, Dios les estuvo hablando. Fue un viaje a Turquía donde también Dios comienza a hablar de que tienen que encender las lámparas de las iglesias. El culto, la adoración, volver el corazón a Dios, volver al primer amor, etcétera. Todas esas manifestaciones. Vean, contexto profético que Dios nos estaba llevando como iglesia, como congregación. Volver al altar familiar, volver a las casas, volver al fundamento de que el altar en sí sea encendido en nuestros hogares. Y también está este direccionamiento sobre la iglesia. De hecho, este fin de semana liberaron el podcast de este viaje. Véalo, porque viene mucha luz respecto a lo que fue este viaje y un entendimiento que es un mensaje para hoy. Ahora, toda la mitad del año estuvimos trabajando en eso. Ya no nos juntábamos tantos con las casas, sino que veníamos acá, veníamos a recibir fundamentos, veníamos a recibir dirección, lineamiento, qué es el altar familiar, cómo las familias se tienen que reconciliar, etc. ¿Por qué? Porque Dios necesitaba edificar el altar en nuestras casas. Esdras. Pero cuando viene el cambio de año, Dios establece una nueva palabra. Ya no es el altar en casa, es reedifiquen.
Cuando se restituye o cuando se levanta o cuando se reconstruye el altar en tu casa, Dios habilita un tiempo para edificación. Escuchen esto, cuando se restituye el altar familiar en tu casa, cuando se restituye el culto a Dios, la adoración a Dios en tu casa, Dios abre un nuevo tiempo para edificar los muros. Dios abre un nuevo tiempo para edificar los muros. Entonces no fue casual. Tal vez nosotros, con los pastores, cuando comienza a venir esta dirección, fue siguiendo la voz del Espíritu Santo. Pero vean cómo dice alguien por ahí, todo calza, pollo. En el Espíritu, todo calza. Todo calza. Dios tiene sus tiempos, Dios tiene sus temporadas y comienza a traer un lineamiento ahora que tiene que ver con la edificación. Ahora, Esdras y Nehemías, ambos estaban ¿dónde? ¿Dónde estaban Esdras y Nehemías? En Babilonia, cautivos. ¿Dónde termina Esdras y Nehemías? En Babilonia. No, terminan en Jerusalén. Entonces no importa si hoy te encuentras en medio de un Babilonia. Si escuchas la voz de Dios, es el tiempo para salir de ahí y entrar en Jerusalén, en la ciudad santa. No importa si hoy estás en un tiempo de confusión. Babilonia es confusión, es mezcla. Y sientes que no sabes hacia dónde vas, sientes que no tienes dirección, pero está sonando la voz de Dios. Nehemías estaba en Babilonia, pero escuchó el llamado: sal de ahí. Si hoy sientes que estás en un Babilonia, si hoy sientes que estás en confusión, que no tienes claridad hacia dónde ir, permanece fiel y escucha la voz de Dios, porque Dios te va a sacar de ahí. Dios te quiere sacar de ahí, porque tu final no es en Babilonia. Tu final es la ciudad santa. Tu final es edificar y construir lo que Dios está llamando a hacer hoy. No eres de Babilonia. No eres de Babilonia. Escuchen esto, no eres de Babilonia. Dios te va a sacar de ahí y está llamando a sus hijos para que vuelvan a edificar los muros, vuelvan a edificar el altar, vuelvan a la adoración. Ambos recorrieron la misma distancia. Ambos se encontraban en el exilio. Ambos hicieron un viaje de aproximadamente 1500 kilómetros. En ese tiempo, imagínense. 1500 kilómetros hoy en día es como irnos de aquí caminando hasta Calama. Hoy tenemos GPS, tenemos el celular, tal vez hay posadas, hay lugares donde podemos detenernos. Pero ellos hicieron ese viaje en ese tiempo. Dice la Escritura en Esdras que Esdras se demoró aproximadamente en hacer el recorrido 4 meses. 4 meses, es bastante tiempo. Es bastante tiempo. ¿Va a tomar tiempo? Va a tomar tiempo, pero permanece fiel al llamado del Señor. Ahora, algo interesante que ocurre en este tiempo es que ambos, Esdras y Nehemías, yo voy a ir jugando con los dos, tienen la misma actitud de humillación y de reconocimiento ante Dios. Hemos pecado. No estamos en Babilonia porque simplemente, bueno, yo no estaba haciendo nada en la vida y ups, llegué a Babilonia. No. Estar en Babilonia es consecuencia del pecado. Pero ellos no se lavan las manos y ellos no dicen, bueno, Señor, tú me estás llamando, así que ellos... No. Ellos levantan una oración intercesora y se hacen cargo. Dicen, nosotros y nuestros padres hemos pecado. Nosotros y nuestros padres hemos pecado. Por eso es importante que cuando Dios te está llamando, Él te llama primero a un tiempo de arrepentimiento. Y Dios nos ha llamado a un tiempo de arrepentimiento. Vuelvo a repetir, Dios nos ha llamado a un tiempo de arrepentimiento.
estás acudiendo a esa voz y reconociendo, Señor, estoy aquí porque he pecado. Pero tú me estás llamando y yo creo esa voz y me arrepiento de mis pecados, cambio mi mirada, cambio mi mentalidad y voy en pos de lo que tú me estás llamando. Cuando se reedifica el altar en casa, Dios habilita un tiempo para edificar. Lo dije anteriormente. Es un tiempo, amados, el que estamos viviendo para andar como entendidos. Miren lo que dice Efesios capítulo 5. Vamos a leer del del 15 al 18. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. No sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Verso 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Versículo clave, téngalo ahí presente, grabado, versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Es un tiempo para andar como entendidos, no como insensatos, no como que no sé lo que está pasando. Dios está llamando a los Nehemías a edificar, pero los Nehemías son aquellos que andan como entendidos. Que andan como entendidos, no como insensatos, no como necios, sino que saben cuál es la voluntad de Dios, que sea lo que Dios quiera. No es que sea lo que Dios quiera, es qué dijo Dios para este tiempo. ¿Qué dijo Dios para tu vida? Bueno, y oramos y decimos, Señor, que sea tu voluntad. No, ¿cuál es la voluntad de Dios? Necesitamos andar como entendidos, porque Dios nos da a conocer cuál es su voluntad. Dios nos da a conocer cuál es su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios para este tiempo? Reedificar. Esa es la voluntad de Dios para este tiempo. Entonces, todo lo que sea con reedificar muros en tu casa, en tu familia, en tu ministerio, en el llamado de Dios para lo que Dios tiene para la nación, tiene que ver con reedificar. Entonces, si estás en un tiempo donde ves que tus muros están caídos, no es la realidad que el cielo está diciendo, porque Dios te está llamando a levantar esos muros. Si estás en un tiempo en donde ves que hay ruinas, si estás en un tiempo donde ves que hay desolación, el cielo está hablando, levante los muros. Vengo a decir de parte de Dios que este es un tiempo para levantar los muros otra vez. Si tú has visto que estás en desesperanza, si tú has visto que estás en escasez, si tú has visto que estás en situaciones de oprobio, de agravio, Dios viene a decirte, levanta los muros porque voy a edificar un nuevo lugar en tu casa, en tu familia. Es un tiempo de reedificar. Ese es el tiempo que Dios habilitó para este tiempo, valga la redundancia. Ahora es interesante que ambos tienen un perfil intercesor. Fabián lo estuvo compartiendo el primer domingo del año. Él habló de que Nehemías oraba. Lo primero que hizo fue oró. Pero los intercesores también tienen una característica. Son gente que sostiene. Son gente que sostiene. Son gente que sostiene, que ora hasta ver que se cumple lo que Dios dijo. Yo les dije, Esdras tomó un largo viaje de 4 meses. No era un viaje sencillo, pero perseveró. Nehemías, desde que le llega la noticia de que Israel está devastada, que sus muros están caídos, él dice la palabra en Nehemías capítulo 1.
Verso 1, dijo palabras de Nehemías, hijo de Acalías: aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Mes de Quisleu. Ese mes aproximadamente es finales de noviembre, principios de diciembre. Finales de noviembre, principios de diciembre. Vamos a Nehemías capítulo 2. Verso 1. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. De Quisleu a Nisán hay aproximadamente 4 a 5 meses. Finales de noviembre, principios de diciembre, hasta finales de marzo, principios de abril, que era el mes de Nisán, según el calendario babilónico. Ese era el calendario babilónico. ¿Cuánto tiempo estuvo orando Nehemías? ¿Cuánto tiempo estuvo orando Nehemías? Al primer día no pasa nada. Segundo día, tercer día, un mes, 2 meses, 3 meses. ¿Cómo está tu nivel de oración? Si Dios habló y dijo que es un tiempo de reedificar, si Dios habló y dijo tu voluntad sobre tu casa, sobre tu vida, ¿estás peleando en oración lo que Dios dijo que iba a hacer? Porque un intercesor es aquel que se levanta entre el cielo y la tierra. ¿Qué es lo que hace? Ezequiel capítulo 8, verso 3, habla que Ezequiel es tomado desde su cabello y Dios lo lleva a un lugar entre el cielo y la tierra. Búsquelo. ¿Qué es lo que hace un intercesor? Se pone entre el cielo, escucha lo que Dios dice, y la tierra anuncia lo que Dios dice. ¿Cuál es la voluntad de Dios? El intercesor escucha y anuncia lo que Dios dice. Nehemías estuvo orando aproximadamente 4 a 5 meses. Y algo interesante es que en el verso 2 de Nehemías, capítulo 2, dice que el rey se dio cuenta que él estaba triste y no lo había visto así antes. Entonces Nehemías no estaba dando lástima, porque recién al 4º, 5º mes de oración, el rey notó que estaba triste. Y a veces nosotros estamos ahí dando lástima, bueno, aquí estoy. A veces yo estoy así dando lástima, aquí estamos, pasándola. Pero dice que Nehemías no se dio cuenta al rey hasta el 4º, 5º mes de oración. Recién ahí se le notó en su rostro que estaba triste. Y a la primera que nos viene a nosotros nos achacamos, nos desmoronamos, pero él continuó haciendo la asignación que tenía, que era servir al rey. Fue fiel a su llamado, a su encomienda. ¿Qué es lo que Dios te llamó a hacer? ¿Qué es lo que Dios te llamó a hacer? Hazlo con gozo, hazlo con alegría. En algún momento se te va a caer una lágrima, algo, pero hazlo mirando el cumplimiento de la promesa. Recién al 4º, 5º mes, el rey nota que Nehemías estaba triste. ¿Cómo está nuestro nivel de oración? Recién al 4º, 5º mes, Dios responde la oración de Nehemías. No por nada, la semana pasada nuestra pastora nos compartía que venía un nuevo tiempo y íbamos a entrar en un tiempo de oración. ¿Cuántos escucharon eso? 1 de febrero tenemos nuestra primera reunión de 12 horas de oración. Porque Dios está llamando y está habilitando un tiempo de constructores, edificadores, que son los que oran, los que interceden, los que escuchan la voz de Dios. Por eso Dios nos está llamando a orar. Por eso Dios nos está llamando a interceder. Está habilitando. Todo calza, amados. Todo calza. El Espíritu Santo no hace las cosas improvisando. No, Él direcciona, establece lineamientos.
necesitamos volver a la oración. Necesitamos volver a la intercesión, porque en la oración escuchas lo que el cielo está hablando y lo anuncias, aunque no lo ves. ¿Qué dice Hebreos capítulo 11, verso 1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué estoy esperando? Lo que Dios dijo. La convicción de lo que no se ve. No estoy viendo, pero estoy convencido que va a ocurrir, que va a suceder. Estoy convencido que va a ocurrir y que va a suceder. Dios dijo que eres fértil, estoy convencido de que va a ocurrir y que va a suceder. Dios dijo que iba a proveer, estoy convencido que va a ocurrir y que va a suceder. Dios dijo que va a abrir puertas de los cielos, estoy convencido que va a ocurrir y que va a suceder, aunque no lo vea, porque en la oración escucho su voz. Entonces en la oración me derramo. Nehemías llora amargamente, hace ayuno, pero se levanta diferente, porque escuchó cuál era el plan de Dios sobre la nación. ¿Cuál es el plan de Dios sobre tu vida? ¿Cuál es el plan de Dios sobre tu casa? ¿Cuál es el plan de Dios sobre tu familia? ¿Cuál es el plan de Dios sobre la nación? Ya lo estamos oyendo y lo estamos escuchando. Reedificar, 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 aunque hayan muros que están en el suelo. Aunque te hayan invadido y estés en desolación, Dios está hablando un nuevo tiempo sobre tu casa, sobre tu familia, sobre la iglesia, sobre la nación y sobre las naciones de la tierra. Es un tiempo de levantar muros. Es un tiempo de levantar muros. Algo interesante que podemos ver en el libro de Nehemías, estoy solo en los capítulos 1 y 2, es que a pesar del tiempo que transcurre entre que él ora y Dios responde su oración a través del rey Artajerjes, que lo vemos en el capítulo 2, verso 2 dice: me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Vean lo siguiente, pasan aproximadamente 4 a 5 meses en donde Nehemías está orando, Y esta oración, esta intercesión tiene una característica: trae estrategias de Dios para el tiempo de la respuesta del cielo. Escuchen esto, el tiempo de oración e intercesión, el tiempo que tome, persevera en la oración, porque Dios te va a dar estrategias para el tiempo en donde llegue la respuesta. Dios te va a dar estrategias para el tiempo que llegue la respuesta. Entonces, Dios responde la oración de Nehemías después de 4 o 5 meses y él ya tenía un plan. Él ya tenía una estrategia. Necesito las cartas para cruzar al otro lado del río. Necesito madera. Imagínense a Nehemías. Dios le habla, él se pone a orar, ora. El rey responde, le da el permiso, ok, vaya. Y a los 1000 kilómetros se encuentra con el primer sátrapa que le dice: ¿y para dónde va usted? A mí me mandó el rey. Muéstreme, pues, ¿dónde está el decreto del rey? Es que no lo pedí. Entonces me tengo que devolver otros 1000 kilómetros para atrás y volver y decirle al rey: rey, perdón, pero se me olvidó pedirte este permiso. La fe no solamente opera en un nivel de creer que Dios va a hacer lo que va a hacer, sino que la fe te entrega también las estrategias para el tiempo que Dios traiga su respuesta. Entonces la fe no tiene que ver con un desorden, sino que también con un movimiento ordenado de lo que el Espíritu quiere hacer a través de tu vida, a través de tu casa, a través de tu familia. ¿Qué hace la oración
que hace Nehemías en ese tiempo? Comienza a preparar un ambiente, comienza a recibir recursos, comienza a recibir entendimiento. Voy a necesitar esto, voy a necesitar esto. Está planificando. ¿Y qué genera la oración de Nehemías? Preparar un ambiente para que llegue el momento de la respuesta de Dios. Escuchen esto, la oración en este tiempo va a ser preparar un ambiente. Y anota, escribe, porque vas a recibir estrategias para que cuando venga la respuesta de Dios no te pille improvisando, sino que tengas claro qué es lo que hay que hacer. Dios va a abrir recursos, Dios va a abrir tiempos, temporadas, Dios va a abrir contactos, personas claves que te van a contactar y te van a decir qué es lo que necesitas. Tú ya vas a tener la respuesta, porque Dios te la entregó en oración. Dios te la entregó la estrategia. No es tiempo de improvisar, es tiempo de ser entendidos como leíamos en los tiempos. La oración de este tiempo va a traer estrategias y va a ser como, yo lo veo así, va a ser como un vientre que está gestando hasta que llega el tiempo de dar a luz. Pero el vientre se está preparando, ¿Alguna vez ustedes han ido a un país o a una ciudad donde no hay aeropuertos? ¿Le ha pasado que de repente quiere ir a un lugar y tiene que llegar a un aeropuerto en cierta distancia y después tiene que tomar un auto 2, 3 horas más porque no hay un aeropuerto en el lugar donde usted va? Entonces hace el viaje mucho más largo. Sería mucho más corto que hubiera un aeropuerto en el lugar donde usted va, llega y aterriza. Lo que Dios está trayendo en este tiempo es fábricas de aeropuertos. Está haciendo la pista de aterrizaje para que cuando venga lo de Dios haya un ambiente y un lugar para que establezca lo que Dios quiere hacer. Alguien por ahí dice, un pastor de Brasil dice, para hospedar lo que Dios tiene en este tiempo. El pastor Yuselio dice, para hospedar lo que Dios tiene en este tiempo. Estamos en un tiempo en donde necesitamos ser ese ambiente a través de la oración, de la intercesión, para hacer una casa, una habitación, para que Dios mande su respuesta. María era el vientre que Dios estaba esperando, una mujer pura, para enviar a su hijo. Dios la eligió por su pureza. ¿Por qué Dios te va a elegir a ti? ¿Somos todos hijos de Dios? Sí, pero ¿quién está preparando un ambiente y un lugar para que Él envíe su respuesta? Vean qué interesante. Vamos a leer Ezequiel, capítulo 22, verso 30. Este es un versículo que siempre se utiliza en la intercesión. Siempre se utiliza en la intercesión. Ezequiel, capítulo 22, verso 30. Ezequiel es un profeta que comienza a profetizar desde el exilio, desde Babilonia. Ezequiel comienza a profetizar desde el exilio, desde Babilonia. Él es uno de los profetas que se va cautivo. Vean lo que dice. Busqué entre ellos alguno que quisiera. Busqué entre ellos alguno que ¿qué? Que levantara un muro. Escuchen, busqué entre ellos alguno que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra. ¿A quién está buscando Dios? ¿A quién está buscando Dios? A uno que levante muros. A uno que levante muros. En el tiempo del exilio, en el tiempo de Babilonia, Dios ya estaba buscando a alguien que levantara muros. Pero continúa y dice, pero no lo hallé. No lo hallé. Entonces tuvo que pasar otra generación y otra generación de los que estaba en el exilio hasta que Dios lo encontró. Hasta que Dios lo encontró. Este versículo generalmente se ha usado en la intercesión.
que somos los que nos ponemos en la brecha, somos los que levantamos muros, pero dice ahí que no lo halló Dios. ¿Hallará Dios un Nehemías en este tiempo para levantar muros? ¿Hallará Dios el Nehemías que está esperando en ti este tiempo para levantar muros? Que Dios hay en nosotros aquellos que levantan muros. Que Dios hay en nosotros aquellos que levantan muros. Otra característica de un intercesor es alguien que se hace cargo, se hace responsable. No solamente escucha el reporte y dice, pucha, sí, qué lata. En estos precisos momentos, no sé si ustedes han visto las noticias en Concepción, donde vamos a ir a hacer el altar. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? Un incendio. ¿Qué está haciendo usted? Vio la noticia y chuta, qué coincidencia. Justo vamos a ir para allá y están bloqueando la tierra, el camino. Bueno, ¿qué pasa el incendio? ¿Cómo está usted moviéndose en este tiempo? ¿Está levantando muros? ¿Está respondiendo al llamado del Señor? ¿O está dejando pasar las cosas? Miren lo que dice Nehemías capítulo 1, verso 1. Me voy a mover solo en Nehemías. Palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. Aconteció en el mes de Quisleu, el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Verso 2, que vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Verso 3, y me dijeron, el remanente de los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, está en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas. Verso 4, cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Se hizo cargo. ¿Cuál era la diferencia entre Hanani, su hermano, y Nehemías? Hanani vio la misma situación, vio el mismo escenario, reportó de la situación. Pero ¿por qué Nehemías tiene una actitud diferente a la de su hermano? Podemos ser los que ven que pasan las cosas y hablarlas. Mira, está ocurriendo un incendio en Concepción. O podemos ser los que ven la situación y nos hacemos cargos y nos presentamos delante del Señor. Señor, tú nos estás llamando a edificar. Señor, tú nos estás llamando como casa. El primer altar de Nehemías va a ser en Concepción. Me presento delante de ti, Señor, perdona nuestros pecados. Si esto es parte del juicio tuyo, Señor, oramos para arrepentirnos, pero que ese fuego se apague, que ese fuego se extinga, porque tú estás llamando a levantar el verdadero fuego en el altar, no fuego extraño. ¿Se ven cómo cambia nuestro entendimiento? Pero depende cómo reaccionamos frente a la situación y la circunstancia. Por eso es tan importante andar como entendidos, no como sabios, no como necios, sino como entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Desde Ezequiel a Nehemías, yo les dije, ¿quién levantara muros? Hay aproximadamente 150 años entre que no se levantaba nadie. Y si bien había una profecía que iban a ser 70 años de exilio, nadie se levantó hasta que no llegó el imperio persa. Da los permisos para que salgan, ya hay un Nehemías ya preparado y listo. Los Nehemías son edificadores que son
puentes generacionales. Conectan generaciones. Conectan tiempos. Conectan generaciones. Aquí vemos diferentes generaciones. Pero los que se levantan como Nehemías a edificar, conectan generaciones. Vemos en Nehemías capítulo 1 que habla de que es hijo de Jacalías y su hermano Hanani. Pero él se levanta como un puente para edificar lo que iba a venir. Es un puente generacional. Es alguien que se pone entre generaciones. Los Nehemías son gente puente, son gente que se pone entre, por eso es un intercesor. Tal vez hoy en día estás en un tiempo en donde te encuentras en medio de diferentes situaciones, entre esto y esto otro, entre mi situación familiar, entre mi situación laboral, entre una situación ministerial, y estoy al medio y no sé. Exactamente ese es el tiempo para que se levanten Nehemías. Porque Nehemías es un intercesor. Es alguien que se pone entre el cielo y la tierra para anunciar la voluntad de Dios. Y no solamente anunciarla, sino que ejecutarla, traerla a tierra. Nehemías es alguien que concreta lo que Dios está diciendo en la tierra. Vean qué interesante, que a diferencia de muchos de los otros libros que vemos en la Escritura, en los profetas, la mayoría de ellos tienen visiones tremendas. Vi yo al Señor, vi un ángel que vino sobre mí, vi a alguien como hijo de hombre. Todos tienen tremendas revelaciones y visiones. Pero Nehemías no tiene una revelación ni una visión. Él escucha un reporte y hace. A veces estamos esperando que venga el ángel de la nube 9 a decirnos: Consuelo, haz esto. Escucha el reporte. No necesitamos tener grandes visiones, no necesitamos tener grandes revelaciones. Necesitamos ser entendidos y escuchar. A ver, Dios está hablando de reedificación. Se cumplió el tiempo del destierro. Hay que volver, hay que edificar. Conectó tiempos proféticos, pero no tuvo una gran revelación. Simplemente escuchó y actuó. Son tiempos, amados, donde necesitamos movernos como entendidos, no pensarla tanto. No que viene el vellón y que viene esto, si escuchaste y Dios pone en ti y tú sabes lo que Dios quiere hacer, hazlo. Hazlo, porque ese es el tiempo en donde se activan y se levantan los Nehemías. Son aquellos que concretan. Nehemías se hace responsable al reporte. Su hermano lo trajo. Él dice: hay que hacer algo. Ahora, escuchen esto. Antes de la edificación viene un espíritu de arrepentimiento. Antes de la edificación viene un espíritu de arrepentimiento. Nehemías capítulo 1 del verso 6 al 7 dice, del 5 al 7. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte y grande, temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. Que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que han cometido. Confieso los pecados que mis hermanos han cometido. ¿Qué dice ahí? Hemos cometido contra ti. Yo y la casa de mi padre hemos pecado.
en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a tu siervo Moisés. Se arrepiente. Esdras, capítulo 10, verso 1 y 2, dice que ellos se arrepienten delante de Dios. Dice que vienen los hombres, mujeres y hasta los niños y se arrepienten delante del Señor. Hemos fallado, hemos pecado, hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Por favor, vuelvan tus ojos sobre nosotros. Esa es la oración de Esdras, capítulo 10, verso 1 y 2. Dice que hasta los niños participaron de este tiempo de arrepentimiento. Lo mismo hace Nehemías en el capítulo 1, de los versículos 5 al 7. Se arrepiente, pide perdón. Señor, hemos pecado. Hemos pecado. No delega la responsabilidad a otros. No le echa la culpa a Israel que por culpa de ellos, por culpa de las generaciones anteriores, están presos, están cautivos. No los culpa. No los responsabiliza a ellos. Él dice, nosotros, yo y mi casa, yo y mis padres hemos pecado. Necesitamos hacernos responsables porque antes de la edificación viene un tiempo de arrepentimiento y el Señor nos está llamando a arrepentirnos de nuestros pecados. El Señor está llamando a arrepentirnos de nuestra pasada manera de vivir. El Señor te está llamando a arrepentirte de tus pensamientos. Te está llamando a arrepentirte de haber dejado entrar pensamientos que no vienen de Él. ¿Por qué Dios llama al arrepentimiento? ¿Y por qué Nehemías y Esdras se arrepienten? Porque cuando yo me arrepiento, escuche esto, amados, el arrepentimiento trae sobre nosotros conciencia de pacto. El arrepentimiento trae sobre nosotros conciencia de pacto. Vuelvo a repetirlo. El arrepentimiento trae sobre nosotros conciencia de pacto. ¿Por qué? Porque para reedificar hay que estar en pacto. Para reedificar hay que estar en pacto. Entonces el arrepentimiento trae sobre nosotros y dice, Señor, yo me arrepiento de lo que he hecho, me arrepiento de mis malos caminos, me arrepiento de estos pensamientos, me arrepiento de mi forma de vivir. Y viene conciencia de pacto, yo no pertenezco a este mundo. Yo no pertenezco aquí, yo le pertenezco a Él. Hubo alguien que me compró con precio de sangre. Por lo tanto estoy llamando, Él me llamó, Él me compró. Yo no soy de Babilonia, yo no pertenezco aquí. Hay alguien que tiene un pacto conmigo, hay alguien que me marcó, hay alguien que me selló y yo le pertenezco a Él. Por lo tanto no soy de Babilonia. No pertenezco aquí. Alguien me compró con precio de sangre. El arrepentimiento trae sobre nosotros conciencia de pacto. Hemos sido comprados por la sangre del Cordero, amados. Hay una señal sobre tu vida. Hay una señal sobre tu casa. Hay una señal sobre tu familia. Él te compró. Él te compró y le perteneces. No perteneces al estado actual en el cual estás. Hay una sangre que clama más fuerte y es la sangre del Cordero, la que te marcó y la que te selló. No pertenecemos a este mundo. El que tiene conciencia de pacto sabe quién lo llamó y sabe a dónde pertenece. Si no tienes claro quién te llamó, si no tienes claro tu identidad y destino, propósito, hay algo que está funcionando mal. No tienes conciencia de pacto. Por eso la palabra dice, son llevados por cualquier viento de doctrina. Hoy en día estamos en tiempos donde la ideología, las formas de pensar pueden estarte permeando porque no tienes conciencia de que no eres de este mundo. Pero cuando la conciencia de pacto se establece sobre nosotros a través del arrepentimiento, yo digo, no pertenezco aquí.
yo no soy de este lugar, yo no pertenezco a esta forma de pensar, yo no soy esto porque hay alguien que me compró con precio de sangre y Él estableció pensamientos de bien y no de mal sobre mi vida. Miren qué interesante, verso 8 y 10, acabamos de leer el verso 5 al 7, donde Nehemías se arrepiente. Inmediatamente él se arrepiente, viene conciencia de él sobre el pacto y recuerda el pacto. Verso 8, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Es decir, lo que nos está ocurriendo, tú ya se lo dijiste a Moisés. Eso está en Levítico capítulo 26. Levítico capítulo 26 habla de las bendiciones y las maldiciones que vendrán. Las bendiciones por obedecer, las maldiciones por desobedecer. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré de los pueblos. ¿Qué están viviendo? La dispersión, la diáspora, el exilio. Verso 9, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los pueblos, de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Recuerda el pacto. Eso está en Deuteronomio capítulo 30, del verso 1 al 5. Nehemías se arrepiente y inmediatamente viene conciencia de pacto. Tú dijiste que si nosotros te desobedecemos, vamos a ir cautivos, vamos a ser dispersados. Pero si nos arrepentimos y si nos volvemos de todo corazón, tú nos harás volver al lugar que dijiste que íbamos a habitar. Recordó el pacto. Nehemías es un hombre de pacto. Era el copero del rey. Vuelvo a repetir, Nehemías es un hombre de pacto. Era el copero del rey. ¿Qué trae el copero al rey? ¿Qué trae? Vino. En la Biblia, ¿qué es el vino? ¿Qué es el vino en la Biblia? Pacto, la sangre. Nehemías es un ministro del pacto. Nehemías es un copero. No solamente se ve su fidelidad al rey, sino que se ve su fidelidad a Dios. Cuando Nehemías ministraba delante del rey como copero, él estaba ministrando un pacto, una alianza que tenía con el rey. ¿Por qué? Porque en ese tiempo envenenaba los vinos, mostraba su fidelidad, su pacto. Pero en el espíritu, Nehemías también está ministrando un nuevo pacto. El vino celestial, el vino que Dios tiene preparado para ese tiempo, para Israel. Y este tiempo Dios está llamando a Nehemías ministros del nuevo pacto. ¿Para qué? Para que ministren un nuevo vino, para que ministren un nuevo tiempo, para que ministren el pacto que Dios tiene preparado para este tiempo. Nehemías, como copero, discierne el vino, discierne el pacto. Este vino no lo merece el rey. Este vino está envenenado, o este vino sí es para el rey. Nehemías era un catador, entonces decía: este es un cartoné, no lo merece el rey. Este es un Santa Elena, no, esos vinos que hay por ahí, son en cajita, un Cabernet Sauvignon dicen por ahí. O este es un vino que tiene que probarlo el rey. De la misma forma, el espíritu de Nehemías es un espíritu que ministra un nuevo pacto. Ministra el vino, ministra el pacto.
Su función demandaba fidelidad y discernimiento. Fidelidad al rey y discernimiento del vino. Como copero del rey estaba encargado de probar el vino, para probar también su pacto de fidelidad. Si el vino estaba envenenado, ¿quién moría primero? El copero. Ahora vean qué interesante. Nehemías estaba en Babilonia, pero aún así era fiel a su asignación y a su tiempo. Puede ser que hoy estás en Babilonia, estás en tiempo de confusión, pero permanece fiel a tu asignación, permanece fiel a tu encomienda, permanece fiel a tu llamado y Dios te va a promover. Dios te va a promover. Sé fiel en tu trabajo, sé fiel en lo que Dios te asignó, sé fiel en lo que Dios te dio para administrar. En algún momento Dios va a probar tu fidelidad y tu pacto y te va a promover. Nehemías fue promovido de copero ¿a qué? A edificador. Y de edificador a gobernante. Era un hombre fiel. Era un hombre fiel. El espíritu de Nehemías sobre nosotros es un espíritu de fidelidad, es un espíritu de pacto, es un espíritu que nos lleva a discernir. Por eso es tan importante la oración, porque nos hará discernir los espíritus. Dios está llamando este tiempo para movernos como Nehemías, ministros de un nuevo pacto, coperos de un nuevo vino. ¿Cuál es este nuevo pacto al cual Dios nos está llamando? Un pacto no escrito en tablas de piedra, sino que escrito en nuestro corazón. Es un pacto del Espíritu, no es un pacto de la carne. 2 Corintios capítulo 2, del verso 3, perdón, 2 de Corintios capítulo 3, del verso 3 al 6. 2 de Corintios capítulo 3, del verso 3 al 6. Mire lo que dice la palabra. Estos son los Nehemías que Dios está llamando a este tiempo. Siendo manifiesto que sois carta de Dios expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes para nosotros mismos para pensar algo de como nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene ¿de quién? ¿De quién viene nuestra competencia? De Dios. Entonces sacúdete. Yo me sacudo de los pensamientos que dicen que yo no puedo, que yo no soy capaz, porque eso está evidenciando que estoy en un pacto que caducó, en un pacto que quedó escrito en tablas de piedra, pero el pacto del Espíritu dice que Él nos hace competentes. No es por tu capacidad, no es por tu intelecto, no es porque seas el mejor, seas el más erudito, no es porque oras más, sino que su Espíritu nos hace competentes. Es la gracia de Él operando en nosotros. Verso 6, el cual asimismo nos hizo competentes, ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. El Señor está llamando a Nehemías en este tiempo, ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. ¿Cuántos responden al llamado del Señor en este tiempo? Ya para ir terminando, para que vean que es importante el Espíritu en esto. Nehemías, ¿qué significa el nombre Nehemías? ¿Alguien sabe? ¿Qué significa el nombre Nehemías? Estamos hablando que somos ministros competentes de un nuevo pacto, no de la carne, sino del Espíritu. Nehemías significa el consuelo de Dios
o el Señor consuela. Eso significa Nehemías. El consuelo de Dios o el Señor consuela. ¿Me van siguiendo? Nehemías significa el consuelo de Dios o el Señor consuela. Escuchen, Nehemías significa el consuelo de Dios o Dios consuela. En el nuevo pacto, ¿quién es el consolador? ¿Quién es el consolador? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el consolador. Nehemías es una figura profética del Espíritu Santo. Es una señal del Espíritu Santo. Nehemías es el consuelo de Dios. Pero dice Juan capítulo... Se me perdió. Juan capítulo 14, verso 26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Nehemías es una señal profética. Nehemías es una señal y tipo de lo que iba a venir. Nehemías es un tipo del Espíritu Santo. El consuelo de Dios se transforma en Juan capítulo 14 en el Espíritu Santo, el Consolador, el que nos ayudará, el que nos guiará a toda verdad. Este tiempo el Señor está habilitando un derramamiento de su Espíritu Santo. Viene un nuevo tiempo de bautismo del Espíritu Santo. Por eso es importante que tú lo desees. Por eso es importante que tú clames por su Espíritu. Porque el Señor en el tiempo de la edificación habilita un tiempo de bautismo del Espíritu Santo. Él habilita un tiempo de bautismo del Espíritu Santo. El consuelo de Dios es hoy el consolador, el que nos guía a toda verdad. Por eso es tan importante volvernos a la oración. Por eso es tan importante volvernos al clamor, a la intimidad, al arrepentimiento, porque el Espíritu Santo nos guía. El consuelo de Dios, el Espíritu Santo. Mientras estudiaba, mi corazón explotaba por esto. Yo decía, Señor, yo deseo tu Espíritu en mí. Pero de la misma forma me transportaba y decía, ¿será que Ezequiel profetizó sobre esto en el valle de los huesos secos? Nehemías es un aliento de vida. Nehemías es un aliento de vida. Entonces, mientras el profeta veía huesos secos, mientras el profeta veía una ciudad destruida, mientras el profeta veía una ciudad destruida, Dios estaba mirando desde arriba. Yo enviaré a mi espíritu, yo enviaré el soplo de vida. Yo enviaré el soplo de vida y esos huesos secos vivirán. Yo no sé si hoy estás viviendo en tiempo de huesos secos, pero el Espíritu Santo va a venir como un soplo de vida sobre tu casa, va a venir como un soplo de vida sobre tu familia, va a venir como un soplo de vida sobre cada situación y circunstancia en la que estás viviendo. Es un aliento de vida, no es solamente el consuelo de Dios, es un soplo de vida que está viniendo sobre ti, es un soplo de vida que está viniendo sobre tu casa, sobre tu familia, es un soplo de vida. Y vivirán, y estos huesos secos vivirán. Nehemías no es solamente el consuelo de Dios, es el soplo de vida. El espíritu de Nehemías es el soplo de vida sobre una generación. Si el Señor está llamando a los Nehemías a levantarse, es su aliento de vida que va a venir sobre ti. Es su aliento de vida que va a vivificar tu cuerpo. Es su aliento de vida que va a traer restauración. Nehemías es figura y tipo del Espíritu Santo. Es un ministro del Espíritu.
Por eso Nehemías oraba antes de cualquier situación. Dice que el rey le pregunta y le dice, ¿qué quieres? Y en el versículo siguiente dice, y oré al Señor y hablé delante del rey. No es lo mismo que hacía Jesús, todo lo que veía hacer a su padre, él hacía. Nehemías es un ministro del nuevo pacto. Nehemías lo que hace es que está conectado con la realidad del cielo, por eso es un intercesor y lo anuncia sobre la tierra. El espíritu de Nehemías es un espíritu edificador y el Espíritu Santo es un espíritu edificador. Ponte de pie ahí donde estás. Quiero terminar con esto. Y mantén tu espíritu en alto. Nehemías trae un nuevo tiempo del espíritu. Y yo quiero profetizar esto sobre tu vida, sobre tu casa. Nehemías abre un nuevo tiempo del espíritu. Nehemías trae un tiempo de bautismo del Espíritu Santo. Nehemías trae un tiempo de bautismo del Espíritu Santo. Por eso clama por Él, clama por su presencia, deséalo. Porque el Espíritu Santo, amados, al igual que Nehemías, es un espíritu edificador. Escuchen esto, el Espíritu Santo, al igual que Nehemías, es un espíritu edificador. Lo vuelvo a repetir, el Espíritu Santo, al igual que en Nehemías, es un espíritu edificador. Abrimos las Biblias en Isaías capítulo 61. Miren lo que dice. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para enviar y predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Qué está haciendo Nehemías? Está trayendo esperanza en un tiempo de desolación. Está trayendo buenas nuevas. Está diciendo, aunque los enemigos quieren decir que no vamos a prosperar, Nehemías se levanta y dice, Dios lo dijo y se hará. Dios lo dijo y se hará. A vendar los quebrantados del corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Esto es lo que lee Jesús cuando abre el rollo del libro en Isaías 61, y es la profecía del profeta Isaías sobre la venida del Espíritu Santo. A ordenar a que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. ¿Cómo estaba la ciudad? En ruinas, en ceniza, pero viene el espíritu de Nehemías, viene el Espíritu Santo a decir gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Escuchen esto, el Espíritu Santo viene a traer un nuevo tiempo de edificación, y estoy siendo majadero y estoy siendo repetitivo, porque lo que dice el verso 4 es clave, y dice, y reedificarán las ruinas antiguas, y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. El Espíritu Santo está viniendo a levantar escombros de muchas generaciones. El Espíritu Santo dice, reedificarán las ruinas antiguas, reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los asolamientos primeros. El Espíritu Santo te está diciendo, tú eres un edificador, tú eres un edificador. Vas a levantar muros donde había desolación, donde había muerte, donde había cenizas, dice óleo de gozo en lugar de espíritu quebrantado. El Espíritu Santo está trayendo y está viniendo a este tiempo, un nuevo tiempo de bautismo de su Espíritu. Por eso estamos llamándose a los Nehemías. ¿Dónde están los edificadores? ¿Dónde están los que claman por su presencia? ¿Dónde están los que quieren el bautismo del Espíritu Santo? Porque es el Espíritu Santo el que edifica, es el Espíritu Santo el que construye, es el Espíritu Santo el que levanta asolamientos. Levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Nehemías se levantó a restaurar escombros de muchas generaciones. Muchas generaciones. ¿Cuáles son los escombros de este tiempo de tu familia? ¿Cuáles son los escombros de este tiempo de tu casa? ¿Cuáles son los escombros de este tiempo de la ciudad? ¿Cuáles son los escombros de este tiempo de la nación? ¿Cuáles son los escombros de este tiempo de las naciones de la tierra?
Hay un Nehemías que se está levantando a reedificar. Hay un Nehemías que se está levantando a levantar muros. Hay un Nehemías que está edificando y con una mano edifica y con la otra pelea. Vamos, comienza a abrir tu voz y comienza a clamar por el Espíritu Santo. Comienza a clamar por este Espíritu que Dios está enviando a este tiempo para habilitarte para la edificación. El Espíritu Santo es un Espíritu que edifica, es el consolador, pero también es el que construye, es el que te guía a toda verdad, pero también es el que te da estrategias. Es un nuevo tiempo que Dios habilitó para tu casa, para tu familia, para la iglesia, para tu ministerio, para la nación. Viene un nuevo tiempo de bautismo del Espíritu Santo, porque no hay edificación si no hay Espíritu Santo. Y el Señor nos llamó a edificar. El Señor nos llamó a edificar. Y si Él llamó a edificar, su Espíritu va a venir sobre ti. Si Él te llamó a edificar, su Espíritu va a venir sobre ti. Su Espíritu va a venir sobre ti. Yo oro esta mañana y comienzo a clamar: Espíritu Santo, guíanos a toda verdad. Espíritu Santo, pon en nosotros tu fuego. Espíritu Santo, comienza sobre nosotros a arder. Espíritu Santo, así como en Nehemías lo incentivó, así como en Nehemías lo hizo reconstruir muros, en el nombre de Jesús, este tiempo el Señor está llamando a los edificadores. Pero los edificadores son gente llena del Espíritu Santo. Son gente llena del Espíritu Santo. Son gente que trae consuelo y dice: no más esta situación, pero al mismo tiempo edifica. En el nombre de Jesús, abre tu boca y comienza a clamar. Abre tu boca y comienza a declarar esta verdad. Abre tu boca y comienza a desear al Espíritu Santo sobre tu vida. Comienza a interceder en el nombre de Jesús. Vamos, levanta tu voz. Vamos, levanta tu voz ahí donde estás, clama por su presencia. Vamos, abre tu boca, desea con tu corazón su Espíritu Santo. Intercede. Si ves que estás en una situación en donde hay ruinas, el Señor te está llamando a edificar. Si ves que estás en una situación donde hay desolamiento, Dios está diciendo sobre ti: es tiempo de levantar los muros, es tiempo de edificar, es tiempo donde había ceniza. Hoy el Señor trae óleo de gozo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, clamamos, clamamos, clamamos por ti. Comienza a desear, comienza a anhelar su llenura, comienza a desear su llenura, comienza a pedir por más, comienza a pedir por más. Él viene a traer consuelo. Nehemías es el consuelo de Dios, pero así también es un espíritu edificador. Y el Señor está llamando a este tiempo a los edificadores. ¿Dónde están? ¿Dónde están los Nehemías de este tiempo? ¿Dónde están los edificadores de este tiempo? El Señor te está llamando. El Señor te está llamando, pero no es por fuerza, ni es por poder, dijo Zacarías. No es por fuerza, ni es por poder, le dijo a Zorobabel, sino que es por mi espíritu. Es por mi espíritu, dice el Señor. Es por mi espíritu, dice el Señor. Es por mi espíritu, dice el Señor. No es por tu capacidad, no es por lo que tú quieras hacer o por lo que tú tengas que hacer. Es por su espíritu. Por eso clama, clama, clama por su espíritu. Este tiempo necesita un cambio de actitud. Este tiempo necesita una acción diferente. El domingo pasado nuestros pastores ministraban y traían un tiempo de libertad y restauración. Si tú sientes que estás estancado, si tú sientes que estás en un lugar de desolación, si tú sientes que estás en Babilonia y el Señor te está llamando, sal de ese lugar, sal, movilízate. Por eso si alguien desea y quiere pasar acá adelante al altar como una acción profética, como para decirle a su cuerpo: yo salgo del lugar donde estoy, yo salgo de Babilonia, yo salgo del sitio de estancamiento, yo salgo de los lugares donde hay desolación. Pasa adelante y comienza a clamar por Él. Comienza y preséntate delante de Él. Si tienes que arrepentirte delante de Él, ven, 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 ven. Él está llamando porque Él tiene pensamientos de bien sobre ti. Él quiere darte su espíritu, pero para eso necesitas salir del lugar donde estás.
Necesitas salir de la comodidad. Necesitas salir del sitio en donde te encuentras cómodo, seguro. No fue fácil para Nehemías salir del palacio real. No fue fácil para Nehemías salir del palacio real. Pero él salió porque había una voz que lo llamó. Y fue donde Dios lo llamó. Fue a edificar. Por eso movilízate, muévete. Si sientes que estás en Babilonia, sal de ese lugar. Muévete, avanza. Comienza a clamar por su espíritu. Comienza a arrepentirte de corazón, porque el arrepentimiento trae el espíritu de edificación. El arrepentimiento trae el espíritu de edificación. El arrepentimiento trae conciencia de pacto. El arrepentimiento trae conciencia de pacto. Renueva tu pacto con el Señor. Renueva tu pacto con el Señor. Renueva tu pacto. Ahí donde estás, si tienes que arrepentirte, si tienes que orar, si tienes que clamar, en la condición y la situación que estés, comienza a interceder, comienza a clamar. Si tienes que renovar tu pacto, renueva tu pacto, porque el arrepentimiento trae conciencia de pacto y el pacto trae el espíritu de edificación, y el espíritu de edificación es el Espíritu Santo. Somos ministros de un nuevo pacto en el nombre de Jesús.